Para Jimmy también, muchísimas gracias. Como pudimos evidenciar, una presentación impecable, una introducción muy interesante a lo que es la sostenibilidad y la importancia en el sector minero. Al final, pues terminábamos conversándolo con él acerca de qué tan importante es llevar esta sostenibilidad de una manera un poco más sencilla, simplificada, ¿cierto? A través de la transformación digital. Bueno, en principio, pues esto es lo que ofrece ISOTools, una herramienta a través de su software, a través de su solución tecnológica para que ustedes vean de primera mano cómo por medio de la solución podemos cumplir o buscar hacer gestión de sostenibilidad desde toda esa secuencia lógica que nos explicaba Jim en su presentación, ¿listo? Generando conciencia, involucrando stakeholders, diferentes partes interesadas, cuestiones externas e internas, todas las variables que hay que tener en consideración para poder conocer un poco qué es sostenibilidad, ¿cierto? Y cómo desde nuestras organizaciones podemos evidenciar qué estamos aportando en términos de los criterios ESG, ¿cierto? Organizaciones que sean ambientalmente sostenibles, económicamente viables, socialmente equitativas. Él mencionaba algo muy interesante al final de su presentación y es precisamente que este tema de sostenibilidad tiene dos aspectos principales. El primero es que es un tema ético, es un tema moral. Empieza inicialmente desde lo que es la casa, los valores de personas, del centro, del hogar, y pues eventualmente las organizaciones también, que se convierten al final del ejercicio, pues en ese hogar de muchas de las partes interesadas que tienen un impacto en toda esta cadena de responsabilidad social corporativa, porque al final del ejercicio, pues hace parte también de la respuesta y desempeño que tiene la organización con respecto al contexto externo, ¿listo? Y cómo puede llegar a afectar a este entorno. ¿Listo? Entonces voy a proyectarles mi pantalla, voy a quitar mi cámara para no tener ningún problema de conexión. Ahora lo que vamos a evidenciar es precisamente cómo por medio de la plataforma de ISOTools vamos a poder hacer frente un poco a lo que es la transformación digital y la sostenibilidad. ¿Listo? Primero, para Jimmy y Marcelo, si alguno me puede confirmar que ya se está viendo mi pantalla. Sí, la estamos viendo, Carlos. Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues para todas aquellas personas que sea la primera vez que atiende uno de nuestros demos, de nuestros webinars, de nuestras presentaciones, quisiera comentarles rápidamente, ISOTools pues es la herramienta por excelencia, es la solución tecnológica por excelencia que les va a permitir a ustedes llevar esa transformación digital de sus procesos dentro de la organización. ¿Listo? En este caso, pues ISOTools, ¿qué es? ISOTools es una plataforma que funciona 100% en la nube. Esta es una interfaz inicial. Ustedes van a poder acceder con unas credenciales, ¿listo? Y ustedes mismos van a convertirse en dueños y administradores de esta plataforma para poder llevar a la transformación de muchos de sus procesos, ¿listo? Por aquí ya tengo algunos de mis módulos abiertos para poderlos evidenciar de una manera lógica de cómo podemos hacer la gestión de sostenibilidad dentro de la organización de una manera más sencilla, ágil y eficaz. ¿Listo? Esto es lo que buscamos nosotros con nuestra plataforma, ofrecerles a ustedes herramientas para que puedan establecer el nivel de cumplimiento, un nivel de responsabilidad de una manera sencilla. Bueno, una vez dentro de nuestra plataforma vamos a encontrarnos el home, el inicio de la misma. Por aquí vamos a tener diferentes maneras de navegar dentro de la misma. Lo que vamos a encontrar dentro pues van a ser módulos que me van a permitir a mí como administrador poder tener registros e información documentada, que incluso así lo refieren las normas de sistemas de gestión también, para poder demostrar que estoy haciendo gestión dentro de mi organización. ¿Listo? En ese sentido, por aquí podemos evidenciar incluso que desde el inicio podemos tener mapas de navegación totalmente personalizados, donde le estamos recordando a los usuarios, a las personas, colaboradores de la organización, pues el impacto que tiene su quehacer desde su actividad pequeña, el impacto que tiene con las estrategias de la organización. Esto es importante que lo tengamos en consideración y en la medida que una herramienta como ISOTools sea flexible y una organización la adopte de la manera adecuada, pues así mismo la organización se va a convertir en una institución flexible que permita hacer frente a la gestión del cambio de una manera mucho más sencilla. Ejemplo de ello, tratar de revisar nuestro desempeño, nuestra contribución a lo que es el desarrollo sostenible de las organizaciones. ¿Listo?
Desde acá podemos evidenciar incluso lo que es el modelo de valor compartido. También aquí pues es apenas un ejemplo de cómo pues precisamente a partir de los criterios ESG podemos evidenciar módulos que me van a permitir navegar dentro del sistema para poder conocer cuál es ese contexto y cómo estamos operando dentro del mismo. ¿Listo? Voy a ir por algunos de los módulos de acuerdo a una secuencia lógica, pues lo mencionaba muy bien también Jenny en su presentación. El ciclo de mejoramiento continuo pues es clave dentro de la transformación digital y la automatización de muchos de los procesos organizacionales. En ese sentido, pues vamos a partir por módulos como por ejemplo el due diligence o la debida diligencia, ¿listo? Que nos va a permitir crear nuestros propios registros de debida diligencia donde vamos a poder analizar tanto ese contexto interno como ese contexto externo, sus necesidades, expectativas, requerimientos con respecto a la actividad económica de nuestra organización. ¿Listo? Entonces acá tenemos, por ejemplo, información de un solicitante, contraparte, detalle de la solicitud. Esto es simplemente personalización de formatos que nosotros podemos definir para ustedes para que podamos identificar esas partes interesadas y poder llegar a evaluarlas dentro del sistema. Bastará con simplemente poder seleccionar cada una de las opciones que tenemos dentro de nuestro formato, incluso la posibilidad de subir documentación. Esto hace parte, insisto, desde lo que es la contextualización de la sostenibilidad. ¿Por dónde empezamos nosotros? Conociendo primero, pues, nuestra organización, conociendo nuestros valores corporativos, conociendo nuestro compromiso y nuestra contribución desde ser un colaborador hasta la entrega de valor, generación y entrega de valor a las partes interesadas. En ese sentido, cuando tenemos claro pues esta información, que lo puedo hacer a través de un módulo como debida diligencia, también hablábamos algo muy interesante, Jimmy mencionaba la importancia de los grupos de interés, poderlos identificarlos, poder conocer sus necesidades, expectativas y poder evaluar su criticidad con respecto a la entrega y generación de valor de la organización. Ustedes van a poder identificar a través del botón de nuevo o crear mejor pues cada uno de esos grupos de interés, por ejemplo, tipo de grupo de interés es externo interno, una clasificación que es totalmente personalizada, nombre de ese grupo de interés, una importancia inicial con respecto a las estrategias y los objetivos empresariales. Aquí, por ejemplo, si yo me devuelvo, el sistema me va a permitir, aparte que tengo todos mis registros de análisis de grupos de interés, poder ingresar a cada uno de ellos para poder evidenciar la información de ese grupo de interés y a su vez, como lo pueden ustedes evidenciar, pues ese grupo de interés lo que hacemos nosotros es llevarlo a ese análisis de materialidad, ¿listo? Para poder evaluar el nivel de relevancia en cuanto a la contribución que tiene esa parte interesada, ese grupo de interés con la organización y viceversa, ¿listo? ¿Cómo se puede llegar a ver afectado ese contexto externo con nuestra actividad económica? Eso es lo que nosotros vamos a evaluar directamente dentro de nuestro análisis de materialidad. ¿Listo? Otra de las herramientas que permiten realizar un análisis de contexto muy importante y conocer más que todo la perspectiva que tienen esas partes interesadas con respecto a nuestra contribución, a nuestros productos, nuestras salidas como organización, pues pueden ser las mismas encuestas. Desde ISOTools vamos a poder generar diferentes encuestas de cualquier tipo. Por ejemplo, aquí tenemos una encuesta denominada nivel de sostenibilidad de tu empresa, que les va a permitir también a ustedes poder conocer tanto la contribución o esa relación que va a tener la parte interesada con respecto a nuestra actividad económica, como también permitir tener diagnósticos de conocimiento interno para saber cómo está cada una de nuestras organizaciones en términos de sostenibilidad. ¿Listo? Esta encuesta yo la tengo por una URL. Esta URL la podemos compartir a todas esas partes interesadas de una manera sencilla. El diligenciamiento de esta encuesta es muy sencillo. Aquí tenemos apenas un ejemplo. La encuesta pues puede tener una colorimetría totalmente personalizada. Aquí lo que vamos a hacer, pues precisamente medir el nivel de sostenibilidad de la organización. ¿Listo? Tendríamos una serie de preguntas donde vamos a estar enfocándolas, pues precisamente así, las estrategias de sostenibilidad es única para tu negocio e integra la visión y valores de la organización. Una serie de preguntas clave que son totalmente personalizadas para que podamos hacer esos autodiagnósticos. ¿Listo? Las estrategias de sostenibilidad están ligadas con las estrategias comerciales,
Entonces es abordar todo el tema del impacto que genera nuestra actividad económica con todos los horizontes también de gestión. Aquí podemos evidenciar muchos otros grupos de preguntas, preguntas que son totalmente personalizadas, insisto, con respuestas que también a su vez lo pueden ser. Al final del ejercicio, pues estas encuestas lo que nos van a permitir es evidenciar a través de unos rangos, pues bueno, esta organización, cómo considera que estamos actuando con respecto al impacto que estamos generando en el contexto externo. ¿Listo? Aquí lo podemos evidenciar a través de unas categorías o categorizaciones. Y insisto, esto es en modo ejemplo, pero es una muy buena práctica para poder evidenciar desde el contexto de la organización cómo estamos actuando en términos de sostenibilidad. Aceptar imprimir implica que el sistema va a guardar dentro del propio módulo de encuestas todos los resultados de esas encuestas que van a poder ser consultados. Desde acá, desde ver actividad, aquí podemos evidenciar todas las encuestas que han sido generadas o ejecutadas, ¿listo? E incluso podemos ir a dar clic en ver para conocer los resultados de cada una de esas encuestas, ¿listo? Esto bajo el desarrollo del contexto es muy importante, pues en la medida que tengamos encuestas flexibles que consideren todas aquellas variables de interés, pues los resultados van a ser de la misma manera, bastante eficientes. Acá tenemos la encuesta. ¿Listo? Otro de los módulos que nosotros consideramos, no solamente desde la consultoría estratégica, sino a través de la transformación digital de los procesos dentro de lo que es el BPM de las organizaciones, ¿listo? Pues es su propia cadena de valor. ¿Qué más que su propio mapa de procesos que se encuentra aquí dentro del sistema muy bien identificado, muy bien clasificado e inventariado dentro del sistema para que los colaboradores conozcan de primera mano también su propio proceso, las relaciones que tienen los procesos entre sí, la cadena de valor de las organizaciones? Entonces acá podemos evidenciar pues precisamente cuáles son los procesos de la organización. ¿Listo? Procesos que al final del ejercicio pues van a tener una relación directa con ¿qué? Pues precisamente con los grupos de interés y con lo que es el impacto que está generando con respecto a estos grupos de interés. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Inclusive, desde acá podemos evidenciar algo muy importante y es tener de primera mano pues un listado de precisamente de los objetivos de desarrollo sostenible de esos 17 para poder demostrarles e invitar a nuestros colaboradores para que conozcan un poco acerca de a qué le estamos apuntando como organización, qué es lo que queremos. Listo, lo mencionaba muy bien Jimmy, la idea no es hacer de un objetivo de desarrollo sostenible un requisito de cumplimiento, no, sino que por el contrario, a través de la comprensión activa de lo que implica un objetivo de desarrollo sostenible, sus propios indicadores, ¿listo? Evidenciar cómo podemos aportar desde nuestra actividad económica, de nuestros valores corporativos, a cada uno de esos ODS definidos por la Organización de las Naciones Unidas. Aquí desde el propio mapa de procesos lo podemos evidenciar de una manera incluso un poco más interactiva. Aquí podemos tener diferentes mapas. De hecho, aquí tenemos objetivos de desarrollo sostenible, donde vamos a tener a disposición de ustedes pues la posibilidad de navegar por cada uno de ellos para conocer directamente pues su contexto. Incluso pues esto lo vamos a relacionar con los indicadores que vamos a ver en un momento posterior. ¿Listo? Aquí es clave también que podamos tener presente que al final del ejercicio también mencionaba Jimmy algo muy interesante y es la gestión HSE, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente. Muchos de los objetivos de desarrollo sostenible pues apuntan directamente o tienen relación directa con un sistema de gestión de medio ambiente, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. De hecho, en cuanto nomás la norma 45001 del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo le está apuntando al menos a salud y bienestar, objetivo de desarrollo sostenible número 3, también le apunta al número 8 cuando hablamos de trabajo decente, calidad del trabajo, lo mencionaba también muy, muy importante, Jimmy lo traía ya a colación, y lo que es el crecimiento económico. En temas ambientales, pues muchísimos de ellos, ¿no? Agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, todo el tema de producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, esto sí que es demasiado clave
en cuanto al enfoque precisamente de nuestra actividad económica, asociándolo, pues en este caso, al sector minero, ¿no? Entonces es evidenciar cómo por cada uno de mis objetivos, que fíjense que yo puedo dar clic en él, puedo evidenciar el objetivo, ¿listo? Para poder conocer un poco a qué le apunta y de esta manera los colaboradores puedan enfocar sus esfuerzos a decir, ok, ese es el objetivo que se está planeando la organización, eso es a lo que le está apuntando, cómo desde nuestro incluso puesto de trabajo podemos llegar a aportar. ¿Listo? Todo al final del ejercicio pues lo tenemos bajo el contexto, como lo pueden evidenciar, una serie de módulos que al final vamos a llevarlos precisamente al análisis de materialidad para poder evaluar pues precisamente ese nivel de impacto. El análisis de materialidad dentro de la plataforma pues obedece a una matriz totalmente personalizada, donde ustedes van a poder evidenciar de primera mano pues el comportamiento de esas partes interesadas. Aquí podemos evidenciar que viene una matriz totalmente personalizada con una codificación, objetivos de desarrollo sostenible asociados, pues precisamente dentro de los ODS y las estrategias del ESG, pues vamos a evidenciar cómo cada uno de los grupos de interés a través de una clasificación que de dónde viene, viene de mi módulo de grupo de interés precisamente, aquí tenemos la relación directa, pues me está permitiendo analizar a cuál de mi objetivo de desarrollo sostenible está asociado y cómo yo desde la organización puedo empezar a aportar, cuál es mi impacto. Esto es lo que conocemos nosotros como nuestras estrategias de sostenibilidad y nuestras iniciativas de gestión que vamos a ver en un momento posterior. Entonces acá simplemente podemos evidenciar un análisis, una fecha, un alcance, ¿listo? Los objetivos, ya pues no, objetivo pues del análisis de materialidad como tal, clasificación o tipificación pues de estas partes interesadas o estos grupos de interés, clasificación, importancia, impacto en la estrategia, aquí viene algo muy importante, lo mencionaba muy bien Jimmy. ¿Qué pasa? Dentro de las organizaciones debemos establecer un poco de preocupación, en realidad bastante, pues precisamente en esos temas de cómo estamos frente al mercado en términos de reputación. ¿Listo? Esto no se trata, y de hecho tenemos unos webinars muy interesantes acerca del greenwashing, que también es clave que tengamos en consideración de cómo no caer en el greenwashing intentando hacer sostenibilidad dentro de la organización. ¿Listo? Entonces, cómo esto impacta en la estrategia de la organización, la propia materialidad, la relevancia de los grupos de interés, ¿listo? A través de colorimetrías y significancias totalmente personalizadas, bueno, ¿qué se puede derivar desde un análisis de materialidad? Bueno, pues es que ese es un resultado y es una fuente de oportunidades de mejora inmenso. Desde aquí yo puedo levantar planes de acción directamente dentro del sistema. Yo puedo buscar mi propio módulo de plan de tratamiento de riesgos, módulos de mejoramiento continuo, planes de acción, incluso propias auditorías internas que permitan evidenciar el por qué esa materialización tiene un impacto probablemente negativo o está generando un efecto adverso en cuanto al contexto externo. ¿Listo? Poder diligenciar un registro dentro de las matrices de análisis de materialidad dentro del sistema es muy sencillo, bastará con dar clic en el botón de editar. Vamos a poderlo a través de nuestros inventarios, pues ir complementando cada vez más esta información. Fíjense que pues acá precisamente tenemos el nombre del análisis, empezamos a utilizar herramientas como un DOFA, un SWOT, donde pues tenemos las debilidades y las amenazas, fortalezas y oportunidades, bajo ese contexto que tiene que relacionar el grupo de interés. ¿Listo? Los objetivos de desarrollo sostenible, pues acá como los tenemos dentro de nuestro inventario, en la cadena de valor, precisamente pues vamos a poderlos traer en el análisis de materialidad. Los grupos de interés, que al final del ejercicio los módulos se van a conectar entre sí, ¿de acuerdo a qué? Si son los grupos de interés que yo ya he evaluado previamente, yo puedo decirle al sistema, es un existente y me va a traer los datos que yo tengo desde mi propio módulo de grupo de interés. ¿Listo? Esto, pues es importante que lo tengamos en consideración. Una matriz que tiene valoraciones totalmente personalizadas, como lo podemos evidenciar por aquí, relevancia de esos grupos de interés y demás. ¿Listo? Continuando bajo esta línea, pues podemos evidenciar claramente que el análisis de materialidad nos va a definir un poco el horizonte de hacia dónde como organización queremos apuntar. Ese hacia dónde queremos apuntar es el que nosotros vamos a definir dentro de lo que es el módulo de gestión estratégica. Un módulo que a ustedes les va a permitir definir en línea y secuencia lógica
planes estratégicos. Aquí podemos evidenciar en este centro que tenemos dos. En este caso, plan de sostenibilidad Planta Corcho, seguimiento de sostenibilidad 2021-2023, todos los planes estratégicos que como organización nos podamos trazar, simplemente los vamos a poder crear aquí en el botón de nuevo, muy sencillo, el sistema que me pide, simplemente unos campos que ya están predefinidos como el nombre de mi plan, una descripción, una fecha de inicio y fecha de fin, la versión, quién es el responsable de este plan. Al final, pues esta plataforma no opera sin el talento humano, ¿listo? Precisamente justo haciendo esa relación directa de sostenibilidad involucrando el talento humano, como por ejemplo nuestros propios colaboradores, pues vamos a ser los partícipes de toda esta secuencia lógica de etapas. Por ejemplo, aquí podemos evidenciar quiénes vamos a ser participantes de este plan estratégico a partir de mi análisis de materialidad. ¿Listo? Muy sencillo. Misión, visión y valores. Importantísimo. Desde ese contexto tenemos que empezar absolutamente todo. La medida que podamos trazar misión, visión y valores muy bien definidos acá y que los colaboradores los tengan muy claros, las estrategias pueden ser o tener mejor muchos frutos. ¿Listo? Acá, pues puedo ir directamente a plan. Como podemos evidenciar, pues tengo estos dos planes. Tranquilamente, si yo vengo a cualquiera de ellos, voy a encontrarme la ficha de estos planes. Por ejemplo, aquí tenemos la misión, la visión, los valores corporativos, tenemos el responsable del plan, participantes, periodicidad de la tendencia. Listo, que ya vemos un poco a qué hace referencia. ¿Listo? Por acá, más abajo, tenemos las perspectivas, que en este caso, pues esas perspectivas son precisamente esos criterios HSE, perdón, ESG, los criterios ESG en este caso, de medio ambiente, el aspecto social, el aspecto económico de gobernanza. Aquí los podemos evidenciar, incluso las perspectivas, pues dentro de la gestión estratégica pueden ser muchas más. Ahora mismo, pues en temas de sostenibilidad, lo enfocamos precisamente a los criterios ESG. Tranquilamente puedo crearme una nueva perspectiva, así como ustedes lo pudieron ver con el plan. Puedo ingresar a cualquiera de ellas para conocer esas perspectivas, ¿listo? ¿A cuál plan estratégico es el que apuntan? Aquí podemos evidenciar que tengo la perspectiva ambiental pues le está apuntando precisamente a los dos planes estratégicos, plan de sostenibilidad Planta Corcho y seguimiento de sostenibilidad. Bueno, aquí me está mostrando precisamente una serie de objetivos, una ponderación que ya vamos a ver un poco más a detalle. Las líneas estratégicas. Las líneas estratégicas es donde vamos a definir precisamente esas partes interesadas también que van a tener pues una relevancia clave dentro de la gestión de la estrategia. Accionistas, asociados, clientes, comunidad, planeta, proveedores, todo lo que tiene que ver precisamente con la cadena de suministros, la posibilidad de crear nuevos, con el simple hecho de dar clic en el botón de nuevo, simplemente lo nombro, lo describo, asocio su plan estratégico, que como podemos evidenciar, él me va guardando trazabilidad para yo poderla relacionar, ¿listo? Esto hace parte de la línea estratégica. Si vengo, por ejemplo, a una línea como accionistas, pues voy a poder evidenciar, aquí el sistema me está diciendo, mira, accionistas, esa línea estratégica está asociada al plan estratégico denominado Seguimiento de Sostenibilidad 2021-2023. Ok, listo. Para poder llevar a cabo o definir mejor ese plan, pues también necesito trazarme unos objetivos estratégicos. Aquí me van a aparecer todo el listado de objetivos, la posibilidad de crear uno nuevo también. Y tranquilamente, si yo vengo a cada uno de mis objetivos, ¿qué me voy a encontrar? La ficha de información de cada uno de mis objetivos, quién es el responsable, a cuál plan estratégico le está apuntando, cuál es la perspectiva, cuál es la línea estratégica, ¿listo? Y por supuesto que esos objetivos pues, van a tener asociados una serie de indicadores. ¿Cómo no vamos a tener indicadores que nos permitan evaluar o medir el desempeño de la organización, ¿cierto? La contribución que tiene la misma con respecto a ese objetivo, que en este caso, un objetivo ejemplo, mitigar el cambio climático. Tenemos asociados una serie de indicadores. Claro, acá tenemos indicadores, incluso mencionaba también muy bien Jimmy, pues unos frameworks o marcos de referencia que dependiendo pues del contexto, dependiendo de la facilidad, entre otras características, pues vamos a escoger unos u otros.
Los objetivos e indicadores GRI, pues el Global Reporting Initiative precisamente nos define por cada una de las perspectivas cuáles pueden ser los indicadores que nos van a permitir evaluarnos para poder identificar nuestro nivel de desempeño, nuestro comportamiento. Aquí los podemos encontrar enumerados precisamente. Aquí desde la propia ficha, fíjense cómo aparte de los indicadores me está mostrando directamente la estrategia. Ya me está diciendo, para poder cumplir con esa estrategia, ¿vamos a qué? A promover el consumo responsable de los recursos, reducir las emisiones de dióxido de carbono. Tengo dos estrategias que le están apuntando a este objetivo. ¿Listo? Fíjense cómo incluso no solamente los indicadores del Global Reporting Initiative pueden verse relacionados, asociados con mi objetivo, sino que también lo vamos a asociar con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Listo? Aquí el sistema nos está permitiendo identificar, mira, ese objetivo también está asociado con el ODS 06 de agua limpia y saneamiento, CT de energía asequible y no contaminante, pero ¿qué quiere decir cada uno de ellos? Ya sabemos que en nuestro mapa de procesos y cadena de valor podemos ir a conocer directamente las características claves de ese ODS. ¿Listo? Entonces, si yo vengo aquí a estrategias, pues voy a encontrarme todo mi inventario de estrategias y también tranquilamente, por ejemplo, miremos estas, como ustedes lo pueden evidenciar, incluso nosotros acá tenemos las estrategias y resulta ser pues una buena práctica que nosotros podamos ofrecerles a ustedes desde la consultoría estratégica también, pues cómo poder generar estrategias enfocadas directamente a las perspectivas. Como ustedes pueden evidenciar, este código que tiene cada una de mis estrategias, pues no es un código de importancia menor. La letra A, pues, corresponde al aspecto ambiental, la letra G al aspecto de gobierno o gobernanza, y la S al aspecto relacionado al criterio del aspecto social. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a definir todas nuestras estrategias, por ejemplo, plan de acción en economía circular. Entonces, yo tengo mi estrategia, voy a asociarle también unos indicadores, pero para yo poder cumplir con esa estrategia, pues debo tener una serie de iniciativas. ¿Listo? Por ejemplo, si yo vengo aquí voy a la primera estrategia, puedo evidenciar los indicadores asociados también, ¿listo? Y las iniciativas. ¿Cómo vamos a materializar esa estrategia dentro de la organización? Ya, llegar a asignar responsabilidades dentro del sistema. Aquí puedo evidenciar que para poder cumplir con esa estrategia que está asociada a un objetivo, que a su vez responde a una línea estratégica, que tienen asociadas una perspectiva, que hacen parte de un plan estratégico, pues voy a definir una iniciativa. Por ejemplo, hoja de ruta hacia la descarbonización. Otra iniciativa, promover el consumo responsable de los recursos. ¿Listo? Desde aquí, desde la propia vista de la estrategia, yo puedo evidenciar un análisis de brechas, ¿cierto? Donde con respecto al avance esperado, estado esperado y el estado real, puedo encontrar la desviación. ¿De dónde me va a calcular la desviación? Esto ya nos invita a utilizar el módulo de gestión de iniciativas, pero tranquilamente yo puedo ir desde acá, yo puedo dar clic en la iniciativa, él me va a mostrar más a detalle la iniciativa, ¿listo? Y desde acá puedo evidenciar la información de mi avance de este proyecto. En este caso, las iniciativas se van a materializar a través de un módulo denominado gestión de iniciativas o gestión de proyectos. Donde, ¿qué vamos a encontrar? Claro, un listado de tareas, de responsabilidades, listo, que incluso van a tener tareas o subtareas dentro del sistema, ya lo vemos mucho más a detalle, y pues el gráfico de avance a través de una curva S de nuestro proyecto. ¿Listo? Donde vamos a precisamente definir las responsabilidades. Esto, tranquilamente, puedo moverme directamente al módulo donde voy a hacer gestión de iniciativas, se llama proyecto dentro del sistema, que es precisamente el módulo que tenemos por acá. Este módulo es muy interesante porque sigue una secuencia de trabajo definida incluso por el PMI dentro de la gestión de proyectos a través de portafolios, programas, proyectos, calendarios, diagramas, etcétera. Entonces resulta que, por ejemplo, mi portafolio el primer portafolio son las iniciativas del Plan Estratégico 2021-2023. Claro, porque son las estrategias que yo definí por acá. ¿Listo? Del Plan Estratégico de Seguimiento a Sostenibilidad 2021-2023. Acá lo tenemos.
Cada uno de mis portafolios que yo voy a tener aquí definidos, la posibilidad de crear uno nuevo también lo voy a tener aquí de una manera muy sencilla. Nuestros programas, también vamos a tener todo nuestro listado de programas, entonces programas de iniciativas estratégicas ambientales, sociales, de gobierno, insisto, esto porque está muy enfocado al tema de sostenibilidad, pero podríamos llevarlo bajo cualquier otro contexto. La posibilidad de crear nuevos programas. Si yo ingreso a cualquiera de mis programas, aparte de que el sistema me está mostrando también una desviación, yo puedo ver los proyectos asociados para poder materializar esa iniciativa, que eran precisamente las que teníamos y las que veíamos desde la estrategia. Hoja de ruta hacia la descarbonización, reducir las emisiones de dióxido de carbono. Y si ya ingresamos a cualquiera de ellas, pues fíjense cómo evidenciamos también desde acá el avance de cumplimiento con respecto a las tareas que se han venido asignando dentro del sistema. Es una manera de poder asignar tareas de acuerdo a ciertos proyectos. Por ejemplo, si yo vengo hacia hoja de ruta, hacia la descarbonización, puedo ver las tareas asociadas, puedo asignar nuevas responsabilidades, simplemente puedo venir aquí a tareas, puedo decirle nueva tarea. Aquí lo único que yo voy a hacer es definir el nombre de la tarea, describirlo, fecha de inicio, fecha fin, presupuestos o importes invertidos en términos de tiempo y de recursos también los puedo discriminar por acá y quién va a ser el responsable. Con el simple hecho de yo definir esta tarea y dar clic en aceptar, le notifico a esta persona por correo electrónico que tiene que hacer una tarea, tiene que hacer una contribución hacia un proyecto que responde a un programa que está dentro del portafolio. Al final mis tareas van a reposar aquí. Podemos evidenciar, por ejemplo, que para la investigación y documentación de buenas prácticas de operación, que es una tarea que tiene que hacer Admin 1862, tiene 5 tareas o subtareas, que es realizar el diagrama energético productivo, diseño de formulación de cálculo de la huella de carbono, revisión y actualización de las instrucciones de trabajo de producción. Entonces, fíjense cómo vamos involucrando toda la cadena, todos nuestros colaboradores dentro de unas actividades para poder materializar nuestras estrategias corporativas. ¿Listo? Por supuesto, tenemos nuestro gráfico de avance. El sistema me va generando alertas. Puedo relacionar también aquí o ver el comportamiento gráfico a través del diagrama Gantt de todas esas tareas que tenemos asignadas como responsables dentro del sistema. Aquí lo podemos evidenciar. Incluso desde la parte de afuera, voy a volverme aquí un poco, también tenemos calendario, donde vamos a poder hacerle seguimiento en tiempo real a todas esas tareas, iniciativas. ¿Listo? Entonces, si yo busco tareas, por ejemplo, del año pasado, voy a encontrarme por allí responsabilidades de cada una de las personas. Incluso tengo la posibilidad de filtrar, generar nuevos filtros, donde voy a decirle al sistema, mira, muéstrame en este caso a un portafolio. Tengo todo mi inventario de portafolios, pero quiero crearme un filtro personalizado donde me traiga las iniciativas del plan estratégico. Dentro de todo mi inventario de programas, solo tráeme el que tiene que ver con el aspecto ambiental. Entonces, mi programa de iniciativas estratégicas de ambiental, que lo único que estoy haciendo es trayendo la información de cada una de los ítems de la gestión del proyecto, de las iniciativas. ¿Listo? Y aquí cada una de esas iniciativas, pues yo podría escoger las que me interesa visualizar. Tipos de tareas, quiero ver la tarea, estado, todas las tareas, responsables, podría filtrar por cada una de las personas para conocer realmente si han ejecutado sus tareas dentro del sistema o no. ¿Listo? Tranquilamente le puedo decir, permíteme seleccionarlos a todos y le digo guardar y filtrar. Podríamos guardar el filtro con algún nombre y ya cuando el sistema reconozca todas estas tareas, pues vamos a poder hacer uso de esos filtros dentro del sistema, dependiendo de la información que se encuentre allí trazada. ¿Listo? La gestión de las iniciativas, la gestión estratégica, pues, y como ustedes se dan cuenta, tiene una relación directa a todos los módulos desde lo que es la contextualización, el análisis de materialidad, la definición de las estrategias dentro de la organización, las iniciativas para poderlo materializar, pues nosotros lo vamos a poder evidenciar a través de un plan estratégico, un mapa estratégico, perdón. Por acá tenemos pues el propio módulo de gestión de indicadores, pues precisamente hablando de indicadores que permitan evaluar o medir el desempeño de los procesos de la organización, de los objetivos también,
pues ustedes van a tener un módulo en el que van a poder plasmar todos aquellos objetivos. Ustedes pueden evidenciar que aquí de hecho tenemos los objetivos del Global Reporting Initiative, entonces indicadores que pueden buscarse aquí por ciertas características, por ejemplo en el consumo de agua. Ok, entonces tengo agua reciclada y reutilizada, consumo de agua, extracción de agua por fuente. Entonces con cada uno de mis indicadores yo puedo ir directamente a su ficha técnica. Cada uno de esos KPIs pues tiene una ficha de información, ¿listo? Y justo aquí me aparece el apartado de medir seguimiento de análisis, pues que me va a permitir a mí como administrador precisamente evidenciar el hacer seguimiento de estos indicadores a través de los umbrales de cumplimiento como la valor meta, valor recomendado, umbrales de riesgo, ¿listo? Y aquí pues el apartado de medición donde los indicadores van a poder tener tantas variables sean necesarias, variables que pueden ser alimentadas de manera automática también y que de acuerdo a mis umbrales de cumplimiento pues vamos a tener una significancia. El módulo de gestión de indicadores es muy interesante, mencionaba también Jimmy algo clave y es que la gestión HCE está intrínseca en todo esto, indicadores de accidentalidad, indicadores de ausentismos, indicadores de uso responsable de los recursos, cualquier tipo de indicador que haga referencia a un sistema de gestión, ya sea ambiental, ya sea de seguridad y salud en el trabajo, enfocado en la gestión HC, también los vamos a poder crear dentro del sistema. ¿Listo? Al final del ejercicio todo lo vamos a poder trasladar a un mapa estratégico, ¿listo? Que de acuerdo a diferentes metodologías, como por ejemplo el Balance Scorecard, vamos a poder trasladar dentro del sistema pues la relación directa de toda esa contextualización de sostenibilidad, ¿listo? A través de nuestros mapas. Aquí podemos evidenciar un mapa donde me va a mostrar en principio cada una de mis perspectivas. Entonces hablamos de la ambiental, la social, la de gobierno o de gobernanza, ¿cierto? El mapa va a tener un comportamiento distinto dependiendo de la fecha de consulta. Entonces, por ejemplo, si yo escojo aquí otro periodo, por ejemplo, yo escojo el 2021, voy a escoger enero 14 del 2021. El sistema se va a actualizar y me va a mostrar mis porcentajes de avance y de aporte en cada una de mis perspectivas. De entrada, el sistema me va a mostrar la unión de causación entre objetivos que están asociados a cada una de mis perspectivas. Por ejemplo, fomentar la economía circular, mitigar el cambio climático, abastecimiento sustentable. ¿Listo? En cuanto al aspecto social, pues tengo otros objetivos asociados, ¿listo? Y en cuanto al aspecto de gobierno también. Puedo ver directamente la relación que tienen cada uno de ellos. Tranquilamente podría ir directamente a mi objetivo, ¿listo? Me va a mostrar su ficha, los indicadores asociados a ese objetivo. Aquí podemos identificar precisamente los indicadores asociados, sus valores en cada uno de los periodos y la significancia que tuvo con respecto a los porcentajes de cumplimiento. Las estrategias que tiene asociadas ese objetivo, ¿listo? Los procesos, en este caso, pues asociando a los objetivos de desarrollo sostenible. Yo puedo navegar, vuelvo aquí a plan estratégico, por cada una de estas pestañas donde van a tener una relación directa de lo que son indicadores, estrategias y objetivos. Aparte de eso, puedo consultar todos mis planes estratégicos. Como ustedes se dieron cuenta, en mi módulo de gestión estratégica, yo tengo definidos solamente dos planes. Pues estos dos planes son los mismos que me está mostrando el sistema en la parte de esta lista desplegable. ¿Listo? Tengo la misión, visión, y valores definidos desde la definición del plan en el módulo de gestión estratégica. Desde acá vamos a poder tener mapas personalizados también para poder ir directamente a los objetivos, a las iniciativas, a las estrategias. ¿Listo? Puedo dar clic en indicadores para evidenciar a través de mis perspectivas, los objetivos asociados, indicadores asociados a esos objetivos y cada uno su nivel de cumplimiento o porcentaje de cumplimiento. Lo propio voy a poder hacerlo con las estrategias. Entonces, ya quiero verlo, pero a través del cumplimiento de la estrategia, el aspecto o perspectiva ambiental, social, de gobierno, los objetivos definidos, las estrategias
¿listo? Y su porcentaje de cumplimiento, que recordemos que el porcentaje de cumplimiento de la estrategia, ¿de dónde viene? Viene de la materialización o ejecución de todas las tareas definidas y completadas eventualmente desde el propio módulo de gestión de iniciativas o gestión de proyectos. Puedo ver la relación estrategia-indicadores también. Aquí podemos evidenciar esa relación directa. Tengo mi objetivo estratégico, la estrategia, el indicador asociado y el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los indicadores con respecto a esas estrategias. ¿Listo? Estrategia y ahora proyectos con las iniciativas, ya la materialización de la actividad, del actuar puntualmente, lo podemos evidenciar a través de este botón. Entonces, el objetivo, la estrategia, la iniciativa o la tarea, que tranquilamente, como ustedes se dan cuenta, yo puedo dar clic, por ejemplo, en la iniciativa y el sistema me va a traer, o mejor, me va a llevar a la ficha de la iniciativa, ¿listo? ¿Quiénes son los que tenían que hacer esas tareas? Aquí tenemos la asignación de las responsabilidades, fechas de inicio, fechas de alerta, porcentaje esperado o avance, ¿listo? De cada una de esas responsabilidades. Si tengo tareas hijas o subtareas, que fue el caso de lo que veíamos en el módulo de gestión de iniciativas, pues acá las vamos a tener. ¿Listo? Un avance del proyecto de la iniciativa, el importe o presupuesto previsto en términos de recursos e incluso de tiempo para poder ejecutar estas tareas. ¿Listo? La asociación con los procesos, fundamental. Ya les mencionaba yo que no solamente, pues como nosotros tenemos ahora mismo configurado en procesos, están los objetivos de desarrollo sostenible, pues son los que estamos haciendo nuestro mapa estratégico para evidenciar cuáles de esos objetivos de desarrollo sostenible son los que están asociados a mi objetivo estratégico, que a su vez complementa la perspectiva, en este caso, del aspecto ambiental. Entonces, acá fíjense cómo incluso podemos evidenciar de acuerdo a estas perspectivas los objetivos que son aplicables. Entonces, en el aspecto ambiental, tengo el objetivo de hambre cero, agua limpia y saneamiento, vida submarina, cada uno de los ODS asociados a mis objetivos. En el aspecto social, tema del ODS salud y bienestar, ¿listo? Y al final tengo proceso indicadores, que es donde ya voy a ver la relación de mis objetivos de desarrollo sostenible también con cada uno de los indicadores definidos por el Global Reporting Initiative. Aquí los puedo evidenciar. Les puedo decir que el objetivo de desarrollo sostenible, agua limpia y saneamiento, está asociado con mi objetivo GRI 303-1 de consumo de agua. Quiero ver cómo se comportó ese indicador. Simplemente doy clic en el indicador, el sistema me va a mostrar su ficha de indicador, el plan estratégico al cual se encuentra asociado, la perspectiva a la hoja de apunta, la línea estratégica, el objetivo, el proceso, en este caso el objetivo de desarrollo sostenible, ¿listo? Yo puedo tener aquí la posibilidad de tenerlo por unidades organizativas. ¿Por qué? Porque hay muchas organizaciones que tienen muchas sedes, plantas, proyectos, obras, incluso desde el sector de la minería, que es el enfoque que le estamos dando el día de hoy. Yo puedo tener unidades organizativas en las cuales esos indicadores pues van a apuntar a poder decir la sede A, la planta A, el país A tuvo un desempeño de optimización de recursos o uso de recursos, y yo puedo discriminarlo acá, por ejemplo, por Perú, si quiero conocer el resultado de Colombia, el de México o de cualquiera de mis unidades organizativas. ¿Listo? Esto es simplemente una manera de navegar a través de un mapa de relaciones, como ustedes lo pueden evidenciar, que viene desde la definición de las estrategias y recoge cada una de la data que me está generando desde lo que es incluso la debida diligencia, análisis del contexto, grupos de interés y demás. ¿Listo? Desde el propio desde el propio mapa estratégico también vamos a poder generar nuestros propios informes, que al final del ejercicio son los que también nos interesa saber cómo estamos, cómo llegamos a tener cierto desempeño dentro de la organización. ¿Listo? Entonces acá yo puedo escoger el plan estratégico sobre el cual quiero tener el informe. Puedo seleccionar la fecha, puedo seleccionar la línea estratégica para que se vaya enfocado directamente a cualquiera de mis líneas estratégicas, y los objetivos, también podría decirle al sistema cuáles son los objetivos que yo quiero que me traiga directamente a través de mis informes. ¿Listo? En la parte central ustedes pueden detallar de primera mano
pues diferentes informes. Informe de seguimiento a las estrategias, de estado de mis objetivos, de análisis de indicadores y análisis de estrategias. Tengo estos dos formatos. Por ejemplo, si yo vengo al de seguimiento de estrategia, el sistema me va a traer ese formato con mis gráficos correspondientes. Si yo escojo, por ejemplo, el informe de estado de objetivo, me lo cargamos aquí nuevamente. Voy a cerrar este de aquí para poder generar mi nuevo informe. Por ejemplo, este análisis de indicadores, informe de análisis de estrategias, de estado de objetivo. Vamos a ver cómo el sistema me va a permitir a mí generar esos informes en el formato deseado. Estado de mis objetivos, cada uno de mis objetivos, listo, con los indicadores asociados, todo lo relacionado con los gráficos de cumplimiento y de valores de estos indicadores. Acá los tenemos el estado de objetivo. Por acá tenemos también los otros informes que pueden ser generados, por ejemplo, en un Word para poderlos manipular, modificar, personalizar de acuerdo a las necesidades de la organización. Al final, este tema de informes, de documentación imprescindible, pues tiene que estar acompañada de un gestor de documentos que les permita dentro de la misma plataforma hacer todo el control documental, no solamente de sus informes, sino de toda la información que tenga que ver con sus partes interesadas, listo, los propios análisis de gestión e incluso toda la documentación que ustedes quieran tener a través de un árbol totalmente personalizado dentro del sistema. ¿Listo? Esto, pues bueno, es lo que tenía preparado para el día de hoy para ustedes, que requieran un poco cómo a través de la plataforma, desde la contextualización, análisis de procesos, nivel de involucramiento de los colaboradores, hasta la determinación de un mapa estratégico y generación de informes, pueden hacerles ustedes hacerle frente a la transformación digital enfocada a la sostenibilidad en este caso, con la plataforma y la solución tecnológica de ISO Tools.